Cordial saludo, mi nombre es Miguel Ángel Vargas, soy estudiante de agronomía, pertenezco al CEAC de Ibagué. Para el desarrollo del trabajo de la unidad 2, tarea 2, microbiología de suelos, voy a sustentar el proceso de fijación biológica del nitrógeno. Entonces, lo primero que debemos saber es que el nitrógeno es un elemento esencial para el crecimiento de todo organismo. Forma cerca del 80% del aire que respiramos. Sin embargo, es casi inerte y no puede ser aprovechado por la mayoría de formas vivas debido al triple enlace que une sus dos moléculas. Un pequeño grupo de microorganismos considerados como fijadores de nitrógeno y que están en simbiosis con la planta y están en forma libre. Estas participan haciendo que el nitrógeno sea reducido a formas en que pueda ser utilizables para el crecimiento, como en amonio y en nitratos. Esto se le conocen como el proceso de la fijación biológica del nitrógeno. Sus siglas son FBN. Sabemos que el nitrógeno forma cerca del 80% del aire que respiramos. Sin embargo, estos no son completamente aprovechados por microorganismos debido a las dos moléculas que tienen su triple enlace, y esto hace que sea considerado inerte para casi la mayoría de microorganismos, pero pues hay un pequeño grupo que sí las pueden aprovechar. Los conocemos como los fijadores de nitrógeno, y estos microorganismos son considerados como altamente especializados. Entre estos tenemos las algas verde azules, los hongos, las bacterias y los actinicetes. Estas actúan reduciendo y fijando el nitrógeno en dos formas, entonces como amonio y como nitrato. A todo este proceso lo conocemos como fijación biológica del nitrógeno. Estos microorganismos los podemos hallar en formas de vida libre o en asociaciones o simbiosis. La mayoría de microorganismos presentes en vía libre los podemos hallar en la rizósfera. Allí encontramos bacterias, cianobacterias y actinomicetes. Las bacterias fijadoras de nitrógeno, por su parte, son componentes importantes del suelo y requieren una fuente de energía química si estas no son fotosintéticas, las cuales a su vez utilizan la energía de la luz solar. Y estas bacterias fijadoras de nitrógeno principalmente las encontramos en la forma anaeróbicas, obligadas o facultativas. Estas son características de suelos anegados, húmedos, con materia orgánica y con oxígeno restringido. Las cianobacterias, por su parte, tienen una amplia distribución, ocupando un gran rango de hábitat en todo el planeta. Estas bacterias son aeróbicas, dependen de la humedad, oxígeno y materia orgánica, pues del medio en que estén. Los actinomycetes son organismos intermedios, se encuentran entre los hongos, las bacterias, y son comunes en suelos con pH elevados y con poca humedad. Una de las especies más características de los actinomycetes es la Frankia angle. Entre los microorganismos que participan en la fijación biológica del nitrógeno encontramos asociaciones. Estas pueden ser simbióticas y no simbióticas. Entre las asociaciones no simbióticas encontramos una que es bacterias filósofas. Estas son bacterias que colonizan
las caras de las hojas de las plantas en bacterias. También encontramos el tipo de asociación, bacterias rizófilas. Estas son bacterias que colonizan la parte de las raíces de las plantas. Entre las asociaciones simbióticas podemos encontrar el tipo de asociación rizobia leguminosas. Estas forman nudos en las raíces de las leguminosas y plantas del género Parisaponia sst. Tam, también podemos ver que al iniciar la cadena alimenticia y la utilización del nitrógeno, los actinomycetes entonces son organismos intermedios entre hongos y bacterias y realizan funciones de reacciones químicas y participan en la formación de humos y ayudan a mineralizar la materia orgánica para la alimentación de las plantas. Cuando se asocian con otras especies de árboles pueden fijar nitrógenos atmosféricos. Otra característica es que las que se pueden encontrar entre 1 millón a 100 millones por gramo en tierra, las cuales disminuyen la materia orgánica y del suelo y liberan nutrientes. Tienen un control biológico sobre los insectos, nematodos y otros patógenos vegetales. Esto lo hacen al utilizar antibióticos y enzimas. En conclusión, estas bacterias equilibran el suelo y los ecosistemas, fijando nitrógeno y transformándolo en materia orgánica. Sería entonces, en resumen, el nitrógeno se encuentra entre las hojas, se pueden colonizar entre el suelo, entre el suelo y la tierra. Pueden hacer asociaciones tanto simbióticas como no simbióticas. Y entre las simbióticas existen las asociaciones con plantas como las leguminosas y otros tipos de su familia que se depositan en sus raíces, y esto hace que el nitrógeno esté disponible para la mayor parte de la planta, las que no son especializadas en este proceso. Muchas gracias, espero haber sido claro con la exposición y quedo atento. Muchas gracias. Buen día.